Estamos de regreso en un artefacto más. Valeria, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida. Gracias. Ya acabas de hacer tu examen de manejo ahorita en la estacionera. ¿Sí lo pasaste con 10? Sí, dije, no puedo chocarle a la Mercedes. No, ¿Te tocó una Mercedes? ¿Atrás? Sí, dije, no me va a salir muy caro. Ya sé. Es un golpecito súper caro como para martes de la mañana. Sí, digo, miércoles. No. Ya no sé ni en qué día vivo. Ay, sí es cierto. ¿Qué andas haciendo ahorita? Cantando todo el tiempo. Sí, estoy cantando. Ay, ¿a dónde volteo? Estoy cantando. Cerré este año muchos proyectos en los que ya llevaba tiempo. Entonces, pues para cambios, ¿no? Para cambios nuevos, para hacer un plan más guiado de lo que quiero. De lo que quiero. Entonces, estoy también estudiando una carrera de psicología. Ah, ¿cómo crees? Sí. Cuéntame, ¿en dónde? Se llama Universidad Antropológica de Guadalajara. Ah, aquí, sí lo ubico. Por La Calma. Sí, lo ubico. Y pues muy contenta, la verdad. ¿Y qué tal? ¿Cuánto llevas estudiando? Pasé a octavo. Oye, qué ganas de estudiar, ¿eh? Te aventaste un montón. ¿En la escuela cuánto te aventaste? Porque según yo estabas, no sé si estabas... En veterinaria. ¿En serio? Primero, sí. Eso no sí. sabía tampoco. A ver, cuéntame. No. Pero esta sí la acabo. ¿La veterinaria no acabaste? No. Entonces estuve salí de la prepa y me metí a veterinaria directo. Y luego estuve la mitad de la carrera y me metí a la ULM. Dije, no, yo quiero cantar. Me voy a meter a otra escuela. ¿Ahí te metiste a la carrera técnica o no, a la licenciatura directo? Ok. Sí. Ya de ahí, pues ya salí y todo. Me salí. ¿Te saliste? Sí, me ¿Te salí. decepcionaste igual que mucha gente? No, para nada. Bueno, me salí antes de que hubiera el cambio. Entonces, me salí porque perdí la beca. Ok. Porque reprobé armonía. Entonces, ¿con quién? Con mi jango. Entonces, próximamente lo voy a tener acá también, lo voy a reclamar. Profe. Bueno, a mí me costaba mucho trabajo armonía porque pues no tocaba ningún instrumento. Entonces, era súper nuevo para mí. Sí, como que todo en teoría, como muy en el aire, ¿no? Sí. A veces cuando un instrumento es como que es más fácil aterrizarlo, pero sí para un cantante. Exacto. Entonces, pues ya ves que era el propedéutico, o sea, la prelicenciatura. Y ahí, pues todo bien con Ernie, o sea, sí batallaba, pero todo bien. Luego ya en licenciatura, batallé el primero, no me acuerdo quién me dio un primero. Batallé un poquito y me quedé extra, pero fui con Víctor, ¿te acuerdas de Víctor? Y él me dio clases... ¿Víctor bajista? No, Víctor... Falcón. Ah, claro, Vic Falcón, sí. Entonces... Sí. Era re bueno para las asesorías de él. Sí, no manches. Y ya pasé mi extra con 9 y todo. Y yo ya la hice, ¿no? Ya sé, ya entendía todo, ya todo bien. Era bueno también para explicar. No manches. No, muy bueno. Víctor, muy bueno. No sé qué estás haciendo ahora, pero sé maestro. Sí, la paciencia. O sea, entendí todito. Entonces, ya de ahí, pues, vamos con mi jango. Y valió madre. Sí, siempre tuvo otra vez fama. a extra y... No, muy lejos, o sea... ¿Y perdiste tu beca y ya? Perdí mi beca, yo no la podía pagar. ¿En qué te quedaste? En tercero. Ok. En tercero. Pero yo estaba feliz con la escuela, o sea, ha sido de mis mejores épocas de mi vida. Sí. Yo sentí un sueño, yo me sentí en un sueño, yo, ¡guau! Entonces, pues, quería ver si me podían revalidar y no me revalidaron nada. Entonces dije, bueno, pues la carrera técnica, pero desde primero, o sea... Como el juego de la oca, pensaste hasta... No, primero, o sea, no manches. Y pues yo ahí estaba cantando, ya tenía trabajo y todo, entonces dije, escala mayor. Y yo, no manches, no aguanté, me salí. ¿En serio? O sea, ¿sí lo intentaste? Sí, me entré a primero de carrera técnica. ¿Cuánto tiempo aguantaste en primero? No, media clase, ay sí. No, medio receso. Sí, no, me salí. Dije, no, ¿qué es esto? ¿Cómo no me van a revalidar? Y claro. me dio coraje, ya. Me salí de la escuela. Y te pusiste, entonces ya venías trabajando, ya tenías chamba y ese rollo. Sí, ya. Desde muy rápido encontraste como dónde trabajar, dónde empezar entrando a cantar. A la ULM, sí. ¿Luego? Pues algo así. Porque ahí como que también una de las cosas muy chidas de la ULM es que se empezó a hacer como una comunidad muy padre. Sí, era hermoso. Creo que era lo mejor. Sí. ¿Y de ahí fue de que te empezaste a conectar o no? Sí.
Pues el primero que me invitó fue el maestro Omar. Ramírez. Gracias, profe. ¿Mandé? Omar Ramírez, claro. Sí, Omar Ramírez, y él fue el primero que me invitó al Scratch. Y ahí fue mi debut. Oye, pero difícil, ¿no? Pues nunca había cantado en público así, de que ya me fueran a pagar. Ujú. Nomás en mi casa, pues. Entonces, en los recitales, pues. Ujú. Entonces sí fui con Diana Suárez. Ajá. Las dos, nos invitó a las dos. Entonces, pues ella me salvó la primera vez porque yo estaba muy nerviosa y me enfermé de la garganta. Un día antes o así, o ese día. Fui con el foniatra y todo y me dijo, no vayas, o sea, si vas a cantar, fue el mismo día, un día antes, y si vas a cantar el sábado, te vas a quedar sin voz un mes. Y yo, profe, ¿Y fuiste? siempre no. ¿No fuiste? Sí, fuiste. Fui de público y Diana cantó, ok. Diana me salvó. Entonces, pero a partir de ahí sí cantamos juntas como un mes, 2 meses, y yo iba en primero de licenciatura. Ujú. Y de ahí empecé a conocer a más personas, a Abraham, a Javier, a Iván, Víctor. Pues todo el círculo de Sí, músicos de ahí. Los villanos y Exacto. así ya empezó. Y ya empezaste como oficialmente a cantar ahí mucho, ¿no? Sí. ¿Y qué tal el repertorio y ese rollo? Pues como que lo compaginabas súper bien con la escuela porque todo lo ibas Ujú. aplicando ahí en tiempo real. Sí, Estaba chido. no había visto en la escuela blues. Ajá. La verdad no es un género que yo escuchaba, o sea, ni siquiera lo conocía, la verdad. Ujú. Qué vergüenza. No lo conocía, yo conocía más soul y pues sí. O soul. el blues disfrazado que está en el pop, ¿no? Sí, también, Que sí, después claro. fuiste encontrando esas cosas. Claro, ajá, porque pues sí había influencia, pero como tal, el género, pues no, o sea, entonces Omar me pasó una lista de canciones, yo las escuché, pues me encantó y fue como que no inventes, entonces empecé a escuchar, a aprender, con atención y hacer pues lo mejor posible para dar como se pudiera, bueno, como tendría que escucharse Claro. ese género, ¿verdad? Bajo mis capacidades Claro. de ese momento. Y pues estuvo muy chido. Pero es que además como la escuela del bar y de estar ahí con el público Ay, es sí. grueso porque Es hermoso. pues no hay de otra. O sea, necesitas resolver, ¿no? Ujú. Y sentir la presión así de la gente Ay, y eso. sí. Luego la noche y los borrachos y todo. Mis papás me acompañaban mucho al principio. ¿A poco? Sí. Sí, pues claro, les daba miedo. Sí, pues sí. Y ahí entonces- cuidándote. No, pero es un ambiente súper bonito. Bueno, a mí el Scratch me encantaba porque van las mismas personas durante miles de años. Ya sé. Es como el mismo día que se repite. Ajá, sí. Entonces está Mario, no sé si lo conozcas, un Ujú. señor ya grande, Sí. que hace murales. Ujú. Y él está, de hecho, en una pared del Scratch ahí. Sí. Pintado. ¿Sí lo conoces? Sí, es Entonces, de como personajes ya y parecen Sí. como de novela que están, o de cuento que están ahí todo el tiempo. Sí, pero ellos hacen el lugar. Ellos Ujú. crean el ambiente del lugar y me apoyaron un buen. O sea, la Doc, George, sí están ahí. Sí. O sea, unas personas tan hermosas que les gusta mucho el género, pero que aunque fuera la primera vez que yo cantara eso ahí, o sea, sin experiencia, como te reciben en esas personas y como sienten también lo que tú estás sintiendo es hermoso. Sí. O sea, no manches. Pero además, ¿qué edad tenías? Tenía como 21 años. Sí, 20 apenas. años. Ajá, 20 No, pues años. todavía te faltaba mucha experiencia. Sí. A ver, cuéntame cómo iniciaste tú, en qué momento, o cuéntame un poquito si en tu familia hay músicos o ambiente musical, o en qué momento descubriste que tenías una voz y que podías, porque seguramente te diste cuenta pronto. Pues sí, o sea, ha sido, al principio era mucha inseguridad porque yo nunca estuve en un ambiente de músicos, o sea, Ujú. nadie O sea, de mi tu familia familia no. es músico, ni de mis amigos, ni nadie, o sea, Ni familiar cerca, nada. nada, ni lejanos, o sea, nadie. Nada. Mi papá tocaba la guitarra, le gustaba y en la casa se ponía a tocar la guitarra ya, Ujú. pero nadie más de la familia y él solo aprendió. Entonces a mí me decía, ay, vale, apréndete esta canción, ¿no? De la Quinta Estación, ¿no? Entonces ya había una fiesta familiar y, vale, cántale a tu abuelita. Pero yo era súper penosa, o sea, yo era de que... ¿Pero qué edad más o menos estás hablando? No, pues 8 años, 7 Ok. años.
Y ya, yo de que no, yo lloraba porque me daba mucha pena, ¿Sí? sí. Pero cantabas bien. Pues no sé si bien, pero pues... ¿No tienes es así no que me grabaciones o acuerdo. algo? No, Ni de 7 video. años, 8 años, no. Ah, Pero tampoco sí es como que sacaba la fueran, rola. Ah. tampoco es como que fueran los 70s, pues. O sea, sí había ya manera de registrar eso, ¿no? Ah, sí, pero pues nunca grabé nada, ni me grabaron. Entonces a mí me empezó a gustar mucho cantar. Ujú. Me gustaba mucho, me ponía yo a estudiar en mi casa, pero clases hasta los 15 años empecé. Ok. Con María Tamer. Ah, María mira, Tamer, ¿qué ella tal? fue Sí. la primera maestra que Qué tuve. chido. En la prepa, porque me daban beca ahí, entonces entré al taller Ujú. grupal y pues allá fue. María. ¿Qué escuchabas en ese tiempo? ¿O qué se escuchaba en tu casa? Escuchaba, bueno, a mí me gustaba mucho Beyoncé, o sea, pop, un poquito de R&B. Híjole, le tiraste alto desde el principio. Pues sí, me gustaba mucho Beyoncé, pues. Pues me gustaba Whitney Houston. Escuchaba pop, escuchaba Belanova también, me encantaba Belanova, Reik, todo eso en la secundaria, pues, cuando uno se enamoraba. Claro. Y aparte Entonces, la mera época, pues, ¿no? sí, sí, Que sí. estaban ellos fuertísimo. Sí, la Quinta Estación, pero también mi papá ponía mucha música que se me quedó, pues, que se me quedó y me gustaba mucho. ¿Como tipo qué? ¿De qué era? Pues ponía soul, o sea, The Temptations. Uy, qué chido. Sí, 70s, pues, disco. Ponía Marvin Gaye, también pues ponía mucha Bob Marley, Simply Red, Sade, ¿qué más ponía? Kool and the Gang y todas esas Es ondas. que eso exacto, para niños que tienen facilidad, el hecho de escuchar música en su casa es súper valioso. Sí, mi papá todo el tiempo ponía música. Porque te está alimentando ahí y me refiero a los que tienen un poco de facilidad porque te aseguro que te quedabas un poquito, no nada más lo oías, sino lo escuchabas. Sí. De repente quedabas un poquito más viendo como las diferencias y las historias en cada una de las canciones, como cada estilo también tenía como una vibra distinta y todo, ¿no? Sí, sentía conexión porque luego, por ejemplo, perdón, pero luego mi mamá ponía su música y yo, ay, no, ¿qué es esto? No, ¿Cómo que le gusta a tu mamá? Pues, ay, Lo mejor de Mocedades. Ahí sí. pues sí, algo así. No. Entonces, pues ponía, pues ya ves, las cantantes que son muy buenas, pero ya de antaño. Como Pero como- Dulce y ok, Valeria ok. Lynch. Ajá. Estoy acordando. María Conchita Alonso. Ay, sí, no sé. No, fíjate que ella no. Ella canta Porque es medio de la época de Dulce y eso. Ajá, No sé. como, ay, no sé, cosas así, no me acuerdo bien. ¿Y no te gustaba eso? Lucero y eso, no. A pesar de que son baladistas. No. Como que es lo que no encontrabas ahí, que era demasiado que, Ay, no sé cómo explicarlo. cheesy, ¿cómo se dice? Como cursi. Algo sí. Cursi y dramático y... No sé, es que para mí relacionaba señoras, pues. Ujú. Ay, no De te sí, señora. claro, y Y no te pues yo conectaba estaba eso. chiquita Claro. y no le hallaba mucho el ritmo y era como... No, eso no. Eso mejor no. Oye, las clases entonces las empezaste a los 15 años con María. Sí, en Y, la prepa. ¿Y cómo eran? ¿Eran 2, 3 veces a la semana o...? Era, creo que 2. Ujú. 1 o 2, no me acuerdo. Tengo muy mala memoria. ¿Tipo que te dejaba un montón de tarea? No, era grupal. Ah, ok. Éramos un buen, y era el taller y... Pues yo estaba ya ves, uno en la adolescencia. Entonces, pues yo andaba ahí haciéndome la pinta. De vaga. Está bien, pues es la edad. No me importaba el taller, la verdad. Yo iba porque tenía beca. Ujú. Pero María era muy buena maestra. De hecho, mi compañera era Pau Ramos. Ah, desde entonces. Ajá, ¿qué íbamos tal? en la misma prepa y las dos íbamos al taller. Órale. Entonces ahí la conocí y fuimos súper amigas. Yo la admiraba la admiro. O sea, Claro. pero hablamos de este momento Claro. que ya pasó. La admiraba un buen. Incluso a veces María faltaba o algo y Paulina daba la clase. Sí. Sí. Desde entonces. Sí. Entonces fuimos muy buenas amigas y teníamos estas mismas influencias de ese momento. Entonces, pues sí, todo chido. Pero yo no, o sea, yo
no sabía ni qué hacer saliendo de la prepa. O sea, yo era de que voy a ser abogada. No, mejor voy a ser veterinaria, ¿sabes? Pero jamás estuvo por aquí ser cantante. O sea, O sea, te gustaba, pero no lo veías como... Sí, no, porque no... O sea, no me lo imaginé. Y creo que fue también por esto de que pues no tenía alguien conocido Claro. que se dedicara a eso. No lo un veía. referente. Sí, no lo veía posible. O sea, no. Y además alrededor existe un montón de mitos, ¿no? Que no, o sea, como más bien de prejuicios, de que no se puede vivir de eso. Como que es más para cotorrear, pero no para vivir, ¿no? Fíjate que ni siquiera lo tenía como opción, que ni sabía de esos mitos. Así de plano, así de plano. Luego ya entró a veterinaria, pero yo estaba ahí con mis banditas. O sea, ¿hiciste bandas? ¿O te metías a bandas? Sí, como a 2 por ahí. Ah, a ver, Ajá, ¿de qué? o de recitales. ¿Estilo qué? De lo mismo, pop, me gusta mucho Adele también y así. Pero empezábamos con covers, pues. Sí, pues como todo mundo. Para irte más o menos ahí midiendo. Sí, y ahí hacíamos recitales y toda la cosa. Entonces yo decía, es que yo me quiero dedicar a esto. ¿Ahí te diste cuenta? Sí, ahí me di cuenta. 15 años te diste cuenta de eso. Entonces yo durante, sí, de los... Por eso, pues pasaron muchos años. Yo estaba en veterinaria, pero bueno, durante ese tiempo que yo estuve en veterinaria, yo estuve tomando clases particulares con diferentes maestros, ¿no? Con muchos... veía a quién me gustaba, a quién no, duraba un mes o duraba una clase y no, aquí no es. Y ya me cambiaba y luego me gustaban mucho. Me pasaba mucho que iba como a karaokes o no sé, escuchaba a alguien en vivo y yo iba con la persona y, ¿me puedes dar clases, por favor? No, es que no doy clase. No importa, ¿me puedes dar clase? Bueno, sí, claro que sí. Y me pasaba varias veces. A veces había personas que me decían, no doy clase. Y yo, ay, por favor. Pues ni modo, pues. O sea, estás en una búsqueda hambrienta, así, voraz. Sí. Órale. Totalmente. Ay, como dicen en los podcasts, totalmente. Pues haz de cuenta, aquí es donde... No. Entonces, estuve pues trabajando mi voz, aunque estuviera en veterinaria y luego llegué con la maestra Alma, no sé si la conoces. Ella daba clases en Fermata, Alma Ortega. No, fíjate que ella no la conozco. Bueno, entonces llegué a esta... Siempre estuve en clases grupales más que particulares. Entonces llegué con esta maestra y conocí a personas que tú también conoces y que estaban ya estudiando música. Y yo, ¿a poco están estudiando música? O sea, la clase no era en la escuela, era No, aparte, era pero particular. a los que conociste ya estaban ahí en Fermata. En Fermata, Okay. unos en la ULM y yo, ¿qué? ¿Cuáles son esas escuelas? O sea, yo no sabía nada. Y ya, sí, ¿por qué no te metes? Y no sé qué yo, ¿cómo? Y ahí fue como mi duda, mi curiosidad de, o sea, sí se puede. Claro. O sea, ellos lo están haciendo, pues. Sí. Y ya, pues ahí dije, pues ya, papás, sé que estoy a la mitad de la carrera, pero pues ya no quiero. ¿Estabas estudiando el UDG? Aparte, está bien lejos el campus, ¿no? Sí, no manches. Ay, pero sí era difícil llegar, ¿eh? No, pues ya sé. Pues, oye, Ahí por el ¿por qué sembradío. veterinaria? ¿Fue como una cosa de... Pues como la carrera que menos me estorbaría o algo así? ¿O sí auténticamente tenías una vocación? Sí, fíjate que yo creo que es algo que tengo en la vida que... pues soy muy curiosa y me gusta... No me gusta como quedarme con las ganas, entonces... O sea, desde chiquita pues yo iba a muchas disciplinas, ¿no? O sea, estaba en jazz y luego me metía a tenis y luego me metía a vóley y luego me metía hasta tochito y, o sea, de ¿En todo. serio? Sí. Okay. O sea, además del canto. El canto sí fue lo único. O iba a baile o así. O sea, siempre estaba como intentando cosas, ¿no? Kickboxing y todo. Entonces, quería estudiar Derecho también. Me gustaba mucho. Luego ingeniería, ¿cómo se llama? Ingeniería... Ay, no me acuerdo. Una ingeniería, todo es lo mismo. Ay, o sea, todo separado, todo diferente, pero tenía ganas. Sí, pues nutrición también, me encanta la nutrición. Y pues yo amo los animalitos, amo los animales. O sea, yo era bien ñoña, yo me ponía a ver Discovery Channel y Animal Planet y yo tenía mi libretita. Porque yo me ponía a anotar todo. De ñoña, sí. Ya desde así como tomando clase. Sí, Órale. Entonces yo dije, pues ahí es.
Oye, pero no tiene esta cosa, yo siempre he pensado eso, la gente que estudia veterinaria, porque sí, claro, te encantan los animales, pero luego en la vida real te toca estarlos viendo siempre mal, pues sufriendo, enfermos, mutilados, que los tienes que operar, que los tienes que dormir. Ay, sí. O sea, ¿cómo, Sí. no sé cómo manejan eso? Porque una cosa es el amor a los animales, otra cosa no sé. Digo, me declaro completamente ignorante de eso, Ujú. pero digo, a mí me gustan los animales. Sí, Por ya. lo mismo no, Morgan, ven. Ah. por lo mismo no me gustaría en absoluto verlos Verlos sufrir sufrir. o tener yo que, no sé, Claro. se me hace muy difícil. Ay, Pero nunca o sea, ¿te saliste en primero, segundo, algo así? no, un quinto, lleva a la mitad. O sea, ya te había tocado diseccionar ranas y Desde todo. Ay, primero sí. te ponen a sacrificar. ¿En serio? Ya está prohibido. Pero en primer semestre se sale mucha gente porque no aguantan las prácticas, pues. Es como el filtro. Entonces ¿Tú ahí todos con aguantaste? la lagrimita, pues sí, porque yo dije, ok, sacrifico a pero pues voy a salvar a muchos, ¿no? Ujú. Y me salí. Pero sigo ayudando, aportando lo que puedo y no sé, es como un... ¿Cómo? ¿Cómo sigues ayudando? Pues a veces en refugios Ok. o pues a veces voy por... Publican algún Claro. animal en mal estado y voy por él. Híjole, hay muchísimo por hacer ahí, ¿no? Ay, sí. O sea, no terminas. No, no Ya, terminas. hay gente como Mariño, ¿te acuerdas? El baterista Sí. que tocaba conmigo, pues ya no sé, ya tienen como 13 perros, una cosa así, ¿Sí? como entre perros y gatos, porque No los, sabía. los adora, también es muy animalero, pero pues sí, justo no acabas, o sea, siempre va a haber no sé, es un Sí, tema no, ahí no difícil. acabas. Pero si no haces nada, no sé, yo creo que somos personas que no te puedes quedar sin hacer nada. Claro, sí es O cierto. sea, sientes el compromiso divino, no sé, pero yo si no actúo, no puedo. Claro, no como puedo, no solo no puedo vivir. abandonar. Ajá. Sí. Ay, no puedo vivir. Bien dramático. Pero sí, luego ya entras a la carrera y te das cuenta, pues, que no es eso. Que es producción, que es otra cosa y pues ya. En la carrera de veterinaria. Ujú. ¿Producción de qué? De De animales. bovino, de pues la carne que nos comemos. ok. Rastros, bovino, porcino, todo eso. O sea, Eso es producción. ves mucho eso Sí, más que, sí. que el tema médico. Ujú. Las dos Órale. cosas, pues, pero es un mundo y... Como que te dan todo el espectro para que tú te Ajá. vayas por el lado. Ajá, Ok. y ya. Bueno, aparte yo quería esto de la cantada. Y dije, ya, mejor no. Desde entonces te dijiste, sí, pues, sorry, animalitos, me Ujú. voy a este rollo. Ujú. Y te metiste a la ULM. Venías de Sí. veterinaria, cambiaste de animales. Que los animales más artísticos. Sí, y Ok. me cambié. Y ahí empezó la chamba. Empezó todo este rollo. Que Sí. ya vi que, wow, sí se puede. Entonces me invita a Umar y yo, wow, me van a pagar por cantar, no manches. Sí. Y Bien luego poquito, entré supongo, a- pero sí te pagaban. Ah, Ah, ya sé. entré a Doppler con Edgar porque tú nos dijiste Ajá. de la audición. Sí. También fue como en primero o segundo. Se llamaban diferente, creo que Live. era Live. Ajá. Estaban empezando, o bueno, no sé si estaban empezando el rollo del versátil. Sí, Sí, me llamaron para preguntarme, creo que fue Memo y tú, ¿verdad? sí. Que sí, que se quedaron un Fuimos ratote. varios. Ah, ¿fueron Sí, varios? pues Memo ahí sigue. Fuimos varios. Me acuerdo que nos dijiste y nosotros pues una audición. Ay, vamos. Ya habíamos salido de la escuela. Ujú. Otros, ay, pues vamos, pues. Pero ya, muchos ya teníamos nuestros proyectitos y todo. Fuimos nomás porque podíamos. Ujú. Teníamos tiempo y todo. Sí. Entonces llegamos y así, pues ya quedamos y pues, nos quedamos, pues. Y ya. Dijimos, pues va, o sea, pues dinerito. Sí, no estaban particularmente buscando chamba, No. pero no caía mal. Ujú, dinerito. Ah, pues va. Y se volvieron 8 años. 8 años, no lo puedo creer. Y Qué yo rápido pasa el tiempo. Tenía 20, pues ya tengo 28. Es una vida, Sí. prácticamente. O sea, Sí. tú duraste 8 años en una empresa. ¿Y qué tal tu experiencia ahí en general? ¿Aprendiste mucho? Sí, muy diferente. Fue evolucionando, así como yo también fui evolucionando. Hay que nada más poner un poquito de contexto porque a lo mejor hay poquita gente que no conoce a Doppler. Y es una banda como una orquesta o no sé cómo lo puedes definir tú. De Es- fiestas, de bodas, de Es un graduaciones. show. Ajá, Es un show para eventos empresariales. Más que bodas empresariales, eventos masivos. Ujú. Entonces, empezó como un versátil, pero siempre fue, bueno,
desde que yo entré, como un versátil muy moderno, pues. O sea, no tocaban lo mismo que los otros. Sí, que eso estaba bien chido, porque era muy refrescante. Es muy refrescante, ¿no? Sí. Yo no sé si los versátiles están a punto de extinguirse. La verdad es que no estaría mal. Porque duraron es que duraron. Lo que pasa es que no se han renovado, ¿no? Exacto. A veces me toca ir a algunos eventos o escuchar o alternar con algún versátil donde están tocando El Venado todavía. Es que dices, No manches. o sea, hay miles de canciones. Sí, no rompas más y este rollo. Sí pasa. Entonces, pues fue evolucionando y ahorita ya es un show bien, obviamente, ensayado. Y todo, y la producción también está increíble. Sí, eso está bien chido. Entonces, pues ya, es eso, un show ahorita. Pero fue evolucionando, porque antes pues sí eran los 1000 músicos, ¿no? Los 1000 músicos, y ahorita ya nada más son 3 músicos. Entonces son más cantantes, son como 8 cantantes. Pero además ahí te exige desde el lado también del baile y esto, ¿no? Hacen coreografías. Pues imagínate, yo no me animaba a cantar frente a mi familia. Y ahora entro bailando. aquí y no manches, a show, y luego pues cuando nos tocaban eventos muy grandes con mucha gente, híjole, pues se te quita la pena. Oye, y entre todas las cosas que hiciste, ¿sí hiciste baile en tu niñez, adolescencia, esto? Sí, yo iba a jazz. ¿Y entonces eso te ayudó un poco? No. Fue como iniciar de cero. Es que no bailé casi. Ah, ok. O sea, había bailarinas. Ah, órale. Yo nunca estaba ahí bailando. Más bien estaba pues haciendo show, pero igual, interpretando. Pero luego hay un pasito que hay que hacer sí o sí, ¿no? Bueno, sí, pero no batallaba con eso. Ah, ok. No batallaba con eso. Entonces, sí, me ayudó mucho en la onda escénica. Creo que es de lo que más aprendí, en lo que más evolucioné. Sí, pues estar ahí, sobre todo ese cambio de audiencias, ¿no? Que luego viajaban un montón y entonces de repente en otra ciudad la gente es distinta. Y te tocó un poco eso que viven luego los que tienen un grupo de original o que van y cantan su música, que es como cambiar de públicos. Porque justo lo que decías como en el Scratch o en la cosa del bar, que está padre, pero es como el mismo día. Sí. Cada vez. Y las mismas personas. Y acá es todo lo contrario. Sí. O sea, había veces que te tocaba un gran público, a veces no. Difícil. Que había que hacer de todas maneras 5 horas hacían, ¿o cuánto era el show? No, nunca hicimos 5 horas. ¿No? O sea, no. ¿Era un show continuo? A veces eran 2 sets o 3 de pues como de 45, el típico. Ajá, sí. Y ahora es más un show ya todo de corrido, sin detenernos, pero tocamos 2 horas y listo, vámonos. Ok. No, pues está más manejable, no está tan pesado, pues, porque sí los versátiles es lo que tienen. Sí, pero no, o sea, era esta onda de querer hacerlo diferente, pues. Un show y listo, y esto es lo que hay. Sí. No, sin peticiones, o sea, ya está el show hecho, pues. Ay, yo tengo que hacer eso. Estoy harto de las peticiones. Siempre les sugiero yo a mis clientes, no está bueno que me hagan una lista. Si quieren, no la hagan. Bueno, y me le dicen, aquí está la lista. Y en este orden, nunca funciona eso. Porque la fiesta cambia. Pero claro, uno ya sabe. Pues sí. O sea, yo tengo 22 años con esta banda, entonces sí, creo que sí le sé un poquito. Ay, pues claro. Pero a veces no, como que no confían, ¿no? Dicen, no, pues es que es mi boda y lo quiero hacer. Pero bueno, ya eso es como otra cosa. Pues de ahí, ¿en qué momento decides salirte? Es reciente eso, ¿no? No, ya. Más o menos. Es la 4ª vez que me salgo. A ver, cuéntame 4ª eso. o 3ª. Sí, porque honestamente no me gustaba mucho lo que cantaba yo ahí. Porque ella estaba cantando las canciones que le gustaban a mi mamá, ¿verdad? Fíjate, le diste la vuelta y llegaste a... Sí. Entonces, fue como... Pero se hace una familia tan hermosa que yo dije, es que... Es como una relación. No, claro, de pareja, por pero supuesto. con 8. Claro, y tienes que pasar un proceso de duelo y eso. Sí. Y luego estás con esas parejas que truenan y vuelven. Así yo con Doppler. Así está. Así yo. De hecho, volvía y me daba risa porque Memo me decía, vale, ya, la 4ª temporada, ¿sabes? O sea, porque, claro. Ay, no, era muy chistoso. Entonces, ya ahora sí, ya ahora sí fue lo seguro. Entonces, la última vez que renuncié fue en enero. Pero seguí yendo, fíjate, hasta el
mes pasado, hasta julio. Pues desde muy enero. reciente entonces. Sí, porque en lo que Edgar pues encontraba a alguien adecuado, o sea, alguien que le gustara. Ujú. Y entonces yo iba a suplirme a mí misma. Claro, claro. Iba a Es suplirme a el mí colmo misma. del suplente, ¿no? O sea, me voy a suplir a mí. Está buenísimo. Entonces... Pues que también no está fácil, digo, no es cebollazo, pero tampoco está fácil encontrar a alguien que pueda hacer pues esa chamba. Sí, alguien sobre todo que pues llevaba ya 8 años. Ujú. O sea, porque... Y hallarle a su manera de trabajar y Sí, que tuviera disponibilidad para viajar. eso sobre y todo. Ajá. Porque pues sí le tienes que dar prioridad a Doppler, ¿no? Oye, ahorita me llegó como idea de cómo, o sea, más bien esta duda de cómo fue. O sea, tus papás te acompañaban al principio Sí. al Scratch y esto. Ay, ¿Y cómo sí. empezó a cambiar eso? ¿Te fueron teniendo como más confianza, ese rollo? Más bien ya les dio flojera. Porque justo en los viajes y eso, pues ya no te pueden acompañar. Sí. Pero ¿cómo fue eso? ¿Quién era más aprensivo, tu mamá o tu papá? Yo creo que no se preocupaban o no me lo mostraban. Ujú. Era más bien ir a apoyarme. Era... Ay, sí, vas Como a echarte cantar, porras. a echarme porras. Ah, ok. A echarme porras. Nunca fue como que te vamos a acompañar para cuidarte. No, no, jamás. Entonces me daba risa porque mi papá me cargaba mis atriles y mis bases de micrófono y eso. Ujú. Y a mí me daba pena, pues. O sea, como cuando vas a la escuela y te da pena. Ah, claro, traía tu lonchera. Ajá. Y yo, en la entrada, ya dámelo, ya, Ujú. ya, tú siéntate ya. Papá, no, yo te lo... Y ya se subía al escenario y me ponía Ay, no. de hombre, staff. sí. No, sí, sí. Pues bueno, le hubieras puesto una playera. Sí, Valeria. Ay, Valeria, exactamente. Valeria está padre. Pero ya todos conocían a mi papá. Incluso tiene un apodo que le llaman Taquito a mi papá. Ah, ¿sí? Y ¿Por qué? todos, ay, ni me acuerdo por qué, pero todos, o sea, todos, Abraham, Víctor, Javier, o sea, los villanos, pues. Ya le decían Taquito. Con los que, ajá. O Don Taquito. Todos. Ajá, Don Taquito, Taquito, o sea, no manches. Órale. Claro, bien famoso mi papá. Qué chido. Sí, entonces fue muy bonito. Empezaron a conocer a las personas con las que cantaba y siempre me han tocado personas muy, muy hermosas, muy confiables, muy respetuosas, muy amables. Entonces, pues mis papás ya fue como que, está bien, Ok. no pasa nada. Claro. Sí, se fueron dando cuenta solos y teniendo confianza. Ujú. Y este rollo, pues ya obviamente eso fue prácticamente la única época donde estuvieron como más presentes. Ujú. O de repente sí, pues que igual en los eventos que estás haciendo, pues es que tampoco no, ni no. podían ir. Sí, no, y no pasaba nada. O sea, también el hecho de ser eventos privados, Ujú. mis papás, pues X, Sí, no pasa nada. Más bien eso era como en bares ahí de que en el centro que yo nunca había ido, pues. claro. No, y sí, aparte el ambientito sí está. Oye, y por el, perdón, por el lado de original, de música original, cuéntame, ¿compones? Uy, ¿Tienes sí canciones? ¿Te gusta ese compongo, rollo? Sí compongo, no soy muy buena. Creo que sí tengo habilidad. ¿Quién eres tú para decir que no eres buena? Ah, Eres tu propia suplente, nada más. O sea, bueno, no tengo facilidad. Ajá. Sí o sea, sí me tengo que esforzar. En cuanto a letras. ujú. En cuanto a letras. Pero en cuanto a melodías, sí me late un buen. O sea, siento que sí tengo facilidad. Entonces, en pandemia me puse a componer. Fue cuando más me he puesto a componer. Y sí es el plan. Ujú. Aquí me vas a ver. O sea, sí estás, Estudio. sí quieres Sí, empezar sí quiero, a hacer sí tus quiero. propias canciones, Sí. grabar. Obviamente me imagino que por el lado del soul y el lado Sí, en del español. del R&B, este rollo. Sí, ¿En español? Sí, en español. O sea, porque luego hay gente que se le facilita por la música que escucharon, como escribir en inglés y estas cosas. Sí, pero sí se me facilita. Porque luego las frases son más cortas. Sí, y- es más fácil. Ajá. Incluso cantar para mí es más fácil en inglés. Pero, pues, estoy en México. Sí, claro. Y a mucha honra. Sí. Estoy en México y mi público, pues, quiero que seamos nosotros. No, y sí, Entonces, y quiero además... que me entiendan todo. Sí, sí. Además, la pronunciación y todo eso. pues, Estoy de nunca acuerdo va a ser porque... igual. Claro, y además pensamos en español.
Sí. O sea, entendemos bien el inglés y Sí, la sí, música que escuchamos, la mayoría es en inglés y esto, pero pues sí pensamos en español. O sea, no creo que te pesen el dedo chiquito y digas, ¡oh, fuck! No, sí. Bueno, sí dicen eso. A veces sí, pero más bien ¡Borrachos! Sí, no, pero sí, la mentada de madre en español es liberadora. No, no es lo mismo que fuck, ¿no? Es un chingata, es así, es como que realmente viene del alma. Exacto. Sí. Viene de... Sí. Viene de las entrañas mexicanas. Pues qué chido, no sabía que estabas haciendo eso. Pues sí. Pues no lo estoy haciendo. Lo empecé, le he dado mucha pausa porque pues salen cosas, ¿no? Y luego pues no he dejado de estudiar, te digo. Estudio, luego ya me salió otro proyectito, luego ya pues me invitaron acá a cantar, entonces no me he dado... Y luego las clases. Pero eso más bien es como... Así como eres tu propia suplente, eres tu propia maestra. Pues a veces también, pero siempre hay que aprender de otros, ¿no? Entonces sí me pongo a actualizarme y todo. La verdad sí quiero... Sí me quedé con ganas de continuar en una escuela, o sea, en una escuela. Pero bueno, tal vez será ya que salga de psicología. De psicología, que todavía te falta un buen. ¿O no tanto? No, ya el próximo año termino. Terminas ya el próximo año, 24. ¿Por qué decides psicología? Por ahí dicen que todos los psicólogos están locos. Ay, sí estoy. ¿Qué es estar loco? Exacto, exacto. Entonces, pues yo quiero... ¿Pero por qué? ¿Por qué decidiste eso? Traías... Desde aquella vez que estabas entre veterinaria y esto y lo otro, ¿ya surgió la idea de psicología desde entonces? No, salió en pandemia. Ah, ¿qué tal? ¿Qué Dijiste, tal? no, pues es que aquí hay un mercado enorme. Pues es que sí, mucha gente nos pegó, pero grueso. Sí. Algunos para bien, otros para mal, otros para muy mal. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿sí fue por ahí? Sí dijiste... No dije de que, ay, aquí va a haber chamba, déjame estudiar eso. No, claro que no. No, nunca estudiaría algo por la chamba. Por la chamba. Pero más bien te empezó como a preocupar o empezaste a ver el asunto psicológico de la gente. Exactamente. Ok. Entonces fue como que me gusta mucho escuchar a las personas. Digo, ahorita me lo estoy pasando hablando, pero sí. Me gusta mucho escuchar y me gusta mucho... pues ya fue esta onda de, ya me enfoqué mucho en los animales, también hay humanos, Valeria. Ok. Wow. Pues sabes que hay una rama, no sé si de la veterinaria o de la psicología, que es la etología, que es la psicología de los animales. Sí, claro. Entonces imagínate, bueno, ahora que termines psicología, te vas por etología. Ay, no, ya. Toda la vida estudiando algo. No, deja tú, entré a la ULM y me regresé a veterinaria. Eso no te lo había dicho. Ah, regresaste para ver si terminabas. Ajá. Para ver. ¿O terminaste? No terminé. Ok. Bien aferrada. Pero aprendí mucho y te digo, sí lo aplico. Entonces, de ahí pues ya, dije, nomás voy a ser cantante y esto. Fue pandemia y dije, no, es que quiero hacer otra cosa también. No solo quiero hacer esto, la verdad. Uh-huh. Entonces ya fue esta onda y quiero como mezclar lo que es la musicoterapia y toda esa onda de cómo con la música ayudar al estado de ánimo de las personas y todo esto. Pero eso no... ¿Hay como una materia o algo así de musicoterapia? Sí, hay maestrías y todo eso. Siempre me ha parecido... más bien me ha generado muchas dudas. ¿Cómo es eso? O sea, ¿es psicoacústica, frecuencias? ¿Qué es? Todo eso, sí. ¿Sí? La verdad no tengo mucho conocimiento. Estás empezando a verlo eso. Lo estoy viendo de opción, pero no me he metido a investigar nada de eso. Okay. Dije, primero termino la carrera y luego ya veo eso. Uh-huh. Pero sí es esta onda. ¿Qué has encontrado que te ha así alucinado en el tema de la mente humana? Muchas cosas. Ay, sí. Pero sobre todo estoy ahorita ya viendo otras corrientes más transpersonales, uh-huh, que ya es la mente y lo espiritual. Hay corrientes de psicología así. Qué chido. Entonces ahorita lo que estoy viendo, que no te lo enseñan mucho en la carrera, pero lo estoy viendo por fuera, ya es una onda espiritual que antes yo no creía de otras vidas y de todo este rollo. ¿Dentro de la carrera de psicología? No, fuera. Ah, ok, fuera. Eso te llevó a esto. Ajá. Y hay maestros que ya estudiaron eso, entonces por fuera te van enseñando eso. Ok. No está dentro de la corriente. ¿Tú no habías tenido un acercamiento espiritual? Supongo que como la mayoría de los mexicanos, uh-huh, tuviste una educación
pues católica Sí. o algo así. Sí. ¿No muy religiosa en tu casa o sí? Mi mamá de que es domingo, vamos a misa. Claro, claro. Pues por eso le gusta dulce y lucerita. Es el paquete completo. Pero sobre todo de las Exacto, nunca te olvides. Sí, me imagino. Pero Perdón, nunca, mami. pero nunca realmente habías como te habías acercado a ese rollo. Porque luego ya ves que hay mucha gente que en algún momento Ujú. de su adolescencia o algo así, que van a retiros y un montón de cosas de estas. No. Mi mamá me mandaba a retiros y eso, y yo era de que, ay, no, ¿qué hago aquí? ¿Qué es eso? Los santos, sí sabe qué. Ajá. Mi papá no cree nada de eso tampoco, entonces, Ay, estoy hablando mucho de mis papás. Pues ahí, tú dime psicológicamente eso qué. No, así lo dejamos. Los papás son todo. Son los que te claro. definen todo. Entonces, pues yo nunca creí, mamá, yo ya no quiero esto. Bueno, cuando tengas 18 ya puedes hacer lo que tú quieras, mientras pues estudia esto y que no sé qué, pero nunca creí nada. Siempre tuve muchas dudas porque me gusta mucho la filosofía, entonces, pues ya sabes, estas preguntas universales, Ujú. estos cuestionamientos, entonces no me los podía contestar el ámbito católico, el No. ámbito. No, ahí Entonces- lo que menos tiene sus respuestas. Exacto, entonces yo, mamá, él preguntaba y le preguntas al padre ya cuando te confieses. Y el padre te decía, cuando te mueras pregúntale a Diosito, ¿no? Resulta. O sea, toda. Gracias. Entonces, bueno, pues ya. Me fui por el budismo. Bueno, dejé de ser espiritual. Bueno, realmente nunca lo había sido. Ujú. Entonces, era cultural más bien. Entonces, tuve necesidad en un momento de mi vida que necesitaba algo más, necesitaba algo espiritual. Claro. Entonces me puse a investigar del budismo, me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me puse a investigar después de Jesús, pero solo Jesús. O sea, pues de estos maestros, pues. Claro. Maestros que han estado en la humanidad. Ay, ya, esto se volvió bien religioso. Sí. Bien espiritual. Entonces, pues sí, ahora sí que hay que tomar todo lo que nos construye y lo que te identifique y te haga mejor persona y... Y sobre Ya. todo las cosas como que te hagan sentido, ¿no? Porque Claro, a veces claro. justo las religiones es lo que menos hacen. Ujú. Es como, ya cuando se encuentran en una encrucijada, Ujú. dicen es que es una cuestión de fe. Ujú. Y tienes que creer, fue ciega. Pero Sí. cuando buscas otras corrientes, disciplinas, quiero pensar, no sé, Sí. cómo será. Porque el budismo no es una religión como tal, no es una... Ujú, pues se Pues, puede ver desde el ámbito Y, como religión. y es como que te empieza a hacer un poquito más de sentido como el tema de la justicia en la misma vida, ¿no? El karma y estas cosas. Ándale. Como que es más como leyes físicas, Ujú. pero ya en otro ámbito, en un ámbito espiritual. Ujú. Y cuando te hace Cuánticas. sentido, ajá. Ajá. Y cuando te hace sentido, pues entonces, a ver, ya Ujú. empiezas a encontrar ciertas respuestas. Sí, exacto. Que yo creo que las respuestas más grandes son las que te generan más preguntas, justo. Sí, ¿no? también. Y hay cosas que tal vez nunca sabremos, ¿verdad? No. Pero Y a lo pues, mejor tenía razón el padre, cuando te mueras le preguntas a Diosito, sí, ¿no? exacto. Y te va a decir, no sé, ahí sí. Yo qué sé. Pues pregúntale a... Cuando te vayas al infierno le preguntas Pero bueno, pues esta onda. Sí. Y entonces psicología, el año que entra terminas. ¿Y qué piensas hacer con eso? Pues voy a hacer una maestría. Y voy O sea, a... tú no quieres dejar de estudiar nunca. Tengo que, no sabía, me acabo de enterar, que para dar tienes terapia, que, yo sí ok. quiero dar terapia, para dar terapia tengo que estudiar una maestría. Estas cosas luego pasan en Yo, las escuelas. avíseme. Exactamente. Pasan en las escuelas No que te avisan como después, ¿verdad? Sí, avísenme otra vez, me van a faltar, quién sabe cuántos años. ¿Cuántos años? ¿Sabes? 2, la maestría dura 2. Wow. Pero bueno, ni modo, no pasa nada. La verdad, está muy chido todo. O sea, sí te imaginas. Pero además estás en un momento que puedes hacerlo. Supongo que, digo, lo que yo alcanzo a ver de lejos, estás como bien de chamba, Sí. entonces te puedes organizar bien. Sí, estoy súper bien. ¿Vas en la mañana a la escuela? Sí, pero es semiescolarizada. Ah, para ya. poder hacer lo demás. Y voy lunes y miércoles en la mañana. Ah, Estoy de pues no. vacaciones ahorita. Ah, claro. Que son que 2 semanas. Sí, más. No, sí. Entonces me da tiempo de hacer todo lo demás. Y también quise hacer otra cosa para... ay, me voy a confesar. Ujú. Entonces llegué a un punto en el que la cantada, más bien ya era chamba. Ah, claro. Lana, chamba, ¿cuánto me pagan aquí? Ok, ¿cuánto me pagan acá? Empecé a perder ese sentido del alma
de la esencia por el que empecé de chiquita. Y fue como, no inventes, o sea, no me salí de veterinaria para estar haciendo esto. Claro. Pues, o sea... ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cómo llegaste a esa...? Porque ya no estaba disfrutando lo que estaba cantando. Y me pagaban y, ay, sí, qué chido, pero yo llegué a llorar en un evento una vez de que me salí de una banda que me gustaba lo que estaba haciendo y luego me ofrecieron algo mejor, hablando de la lana. Me meto acá pero cantando lo que no me gusta. Y yo estaba llorando así, de que en los camerinos, yo de que no manches. Pero obviamente discretamente, ¿verdad? Claro. Yo no manches, ¿qué estoy haciendo? No manches. Entonces, pues ya, fue como que ya, voy a dejar de hacer esto. Y también esto, o sea, la psicología que me gusta muchísimo, que esto del canto me encanta conectar con las personas, el transmitir, el hacer vuelvo a la espiritual, inconsciencia colectiva, claro, ser uno con la música, con el público. Que sí sucede todo el tiempo, ¿no? Sí. Es mágico. Ajá. Cosa que no me pasa cuando algo que no estoy cantando, porque no estoy pensando, no conecto, pues claro. ¿Qué estoy haciendo? Sí, por eso. ¿Cómo va la letra? Ay, exacto. Por eso es tan importante sí buscarle lo que, o sea, que sí es chamba, pero no es solo chamba, ¿no? Claro. Entonces, mi proyecto ahorita es que mi sustento económico fijo pues sea la psicología. Ya no verla cantada como trabajo. O sea, si viene y se reditúa, qué chido, pero no depender de eso. Y ya enfocarme, ya darme el tiempo de hacer mi música. O sea, es tu plan mediano. Es un de mediano plazo. Pues sí. Porque pues te queda todavía lo que falta es psicología ahorita, más los 2 años de maestría. Bueno, pero puedo tener trabajos antes de la maestría. Ajá. Nomás no dando psicoterapia como tal. Okay. Pero en recursos humanos y cosas así. Ya. Y por ese lado lo piensas como tipo, eso es tu chamba y seguir dando clases, la verdad, me encanta dar clases. Es hermoso. También es otra manera de conectar con las personas. ¿Sí te gustó? Sí. A mí como que las clases justo de instrumento me desesperan muchísimo. ¿Sí? No tengo la paciencia para eso. Es que es mucho trabajo personal. Sí. Pues es que también no sé cómo manejas, por ejemplo, los alumnos que llegan y no estudiaron nada y tienes que dar la misma clase. Ah, sí pasa. ¿Das la misma clase? No, siempre doy clase diferente. Siempre vemos cosas diferentes. Sí nos podemos atorar un poquito, pero antes de ver la tarea, vemos otras cosas y cambio totalmente. Entiendo que a veces hay personas no tienen chance o no es su prioridad y es como, pues está bien, o sea, lo hacen por gusto, no hay que quitarles el gusto, ¿sabes? A veces así lo veo, pues. No, pues es muy comprensiva porque yo no. Y entonces, como ya no hacía tareas tampoco, entonces digo... las entiendes más. Entonces digo, está bien. Pero luego hay maestros que justo ahí se desquitan, ¿no? Como a mí me fue mal, ahora yo me voy a desquitar con eso. No. A lo mejor mi Jangos fue así. A lo mejor le fue muy mal, le voy a preguntar mañana que venga. Ay, ¿mañana viene? Uy, no, todo bien. Yo no estaba preparada para ese curso de armonía. Entonces... me gusta mucho. Mi propósito es ser la coach que me hubiera gustado ser. Qué padre. Dije lo mismo, que me hubiera gustado tener. Ser la coach que me hubiera gustado ser. Te dije que no soy buena hablando. Entonces, exacto, que me hubiera gustado tener. Ajá. Claro. Porque te digo, en toda esta búsqueda que tuve, a veces no tenía pues bueno, lo que yo estaba buscando, pues. O sea, como que te faltó también eso, justo también el lado de la comprensión y de la conexión más personal. Sí, pero también, bueno, ya en el ámbito teórico también. De la teoría, de eso, pues también, muchísimo. La manera, ¿no? También. Pues es que hay que entender también, todavía hay muchos maestros que les tocó un tipo lo clásico. Y más aquí en Guadalajara. Y el tipo de educación muy riguroso y, híjole, sí, hay muchos que pues no entienden de otra manera. Sí. Y no hay de otra. Sí. También pues depende mucho del alumno. Es que muchas veces que unos que yo no batallaba, pero no, no sé, quería saber otras cosas, pues. Porque sí, muchos... Bueno, ya. Hasta ahí. Hasta ahí hay que dejarle. ¿Y qué le falta a Valeria
Vivanco. ¿Qué me falta? Mi música. Que surjan ya tus canciones. Por ahí Ya. hay canciones, estoy casi seguro. Sí, sí hay. Sí. ¿Y las muestras y eso o eres...? No, nada. ¿A Ahí están nadie? en mis cuadernos. ¿Pero por qué? Porque no me he dado el tiempo de terminarlas. Ok. Entonces... Y... Pues tengo que terminarlas. Ujú. Darme el tiempo de terminarlas y empezar a grabar y ya. Y ya. Pues, que lleguen a donde tengan que llegar. pues claro. O sea, no importa. Un poquito quiero con grabar. esa libertad de que no lo vas a pensar como tengo que pegar con esto y tiene que funcionar. No me importa eso. Pues sabes que muchas veces, digo, supongo que lo has pensado muchas veces, o la mayoría de las veces cuando lo tomamos sin aprensión, suceden más las cosas. Como que lo sueltas y dices, "Ay, con que a mí me haga feliz, listo". Y muchas Sí. veces eso hace que conecte más. Pues sí, ojalá, o sea, la verdad. Te digo, mi único sueño de chiquita. Ahorita te cuento una anécdota. De chiquita, ahorita que me acordé. Pues, Mi único sueño era ser cantante. Es cantar. Ajá. Cantar y que no me callaran en mi casa. ¿Sabes? ¿Sí te callaban? Sí, todo el tiempo. Mis hermanos, sobre todo. ¿Cuántos hermanos son? 2. Tengo 2 hermanos más chicos. Pero yo me encerraba en el baño a estudiar, a cantar. Ajá. Y a veces de que ya, cállate. Ay, no es por exhibir gente, pero... no, pues sí, a veces no, A ver, ¿qué no me daban la ¿esa es la paciencia. anécdota o me ibas a No. contar otra anécdota? Cuéntame la anécdota. Una vez mi hermano me tiró la puerta de mi cuarto para que me callara. ¿En serio? La rompió así en el piso. De hecho, antes de ir al Scratch, ese día que me enfermé. Yo creo que fue por el susto. O sea, ya grande, pues, Sí. que cantabas bien y todo. Sí. Entonces, bueno, ¿Qué será Fue ahí? difícil. Es como que no le gusta ese rollo, no... pues dejarlo no sé. dormir. ¿Era tarde? ¿Era temprano? o Era qué? la 1 de la tarde. Ah, Pero se había desvelado, entonces. bueno. Pero yo tenía que estudiar porque iba a ser mi primera chamba, ¿sabes? Claro. Entonces Y enferma. Y enferma. Entonces ya, sí lidié con eso mucho tiempo. Pero bueno, ya pasó. Si eres de futurear mucho, porque, digo, me lo acabas de decir sin preguntártelo por cómo tienes planteado ya el hecho tu carrera y después estudiar una maestría y a lo que te quieres dedicar y qué es lo que quieres hacer. No, nunca tengo planes, por eso estoy Pero, así. Ajá, pero digo, eso O sea, es hay que hacer un plan, muchachos. eso es medio un plan, ¿no? Sí, este ya es un plan, porque ya maduré. Ok. O sea, sientes que antes no los tenías. No, era donde había oportunidades, voy, acá no, acá sí, se armó, ok, va. Pero aún así, Pero fíjate, nunca si eres... tenía yo como, a ver, ¿tú qué quieres? Claro, pero aún así eres duradera porque, o sea, en Doppler 8 años, es un buen. O sea, si hubieras estado en una empresa te tenían que liquidar chido. ¿No? Ay, Pero- pero... O sea, no es cualquier cosa, pues, es Sí, una no. carrera. O sea, te hubieras aventado otras 2 carreras. Ya no me digas, Jero. Pero sí lo es. O sea, finalmente yo creo que es como tu maestría, tu doctorado y así, estar en tantos escenarios y tantas cosas. Sí, no, viví cosas que dije, wow, ¿de verdad estoy aquí? Claro, Qué claro. chido, Auditorio, sí, sí. gente distinta. Ajá, y todo. entonces eso me preparó para otras oportunidades que se dieron y pues que también ya, sí, me preparó para otros escenarios que después con otras personas, ¿no? Digo, no han sido muchas, pero ahí está Claro. la Entonces, preparación. actualmente sí encuentras algo gratificante en las clases. ¿Te gusta mucho Ay, compartir? Sí, me encanta. ¿Cómo es tu proceso? Yo tengo muchas dudas. Ujú. A ver, convénceme para ver si tomo clases contigo. O sea, Y era una pelucita que es me está como, distrayendo. sí, no, son las hadas de las canciones. Ah, ¿Cómo es tu proceso, el repertorio y esas cosas? ¿Para Cuéntame. los alumnos? Ajá. O sea, si yo llego de cero, como, ¿qué es lo que haces? ¿Me pones a cantar? No, pues primero hay que ver si eres afinado. Ajá, no. Ay, ¿No? sí. No, claro. Entonces claro. allá nos tardamos un rato. ¿Tú crees que eso se puede corregir? Claro. ¿En serio? Claro. Yo soy muy así como, a ver, da mi, hacerme Mi no, tú. listo, adiós. No. No. O sea, ¿sí es posible Sí, claro. que alguien se afine? ¿Cómo? Claro. ¿Qué crees que es un problema de oído? Desarrollando el oído y conectándolo con tu aparato fonador. Porque a veces está no está Desconexión. asociado, Ah, esta desconexión
Y pues todo es mediante rutas neurológicas, pues. No tienen desarrolladas esas rutas, esos caminos que de acá a acá, ponle. Entonces lo vas desarrollando con la práctica. Y obviamente a algunos les cuesta más que otros, pero sí se puede. ¿Tú crees que es simple práctica? ¿Disciplina y práctica? Sí, sí. Y ciertos ejercicios. Sí, obviamente unos tienen más aptitudes que otros. Los que tienen más aptitudes y si estudian, pues se van a tardar menos. Y los que no estudian, pues tú sabes. Claro. También los que no, o sea, ha pasado mucho. Tú no sé, me imagino que te has dado cuenta que hay alguien con muchas aptitudes, pero luego no estudiamos. Digo, no. Falta la disciplina. Ajá, falta de disciplina. O sea, sí soy disciplinada. No estás hablando de ti, estás hablando de tu suplente. Entonces, hay personas que tienen ciertas aptitudes, ¿no? O sea, por lo menos que son afinadas. Entonces, pero no practican. O bueno, no, sí, que tienen más aptitudes. Y no practican, entonces llega alguien que no tiene muchas aptitudes, pero se la pasa estudiando y se la pasa ahí constante, perseverante, y rebasa al otro. Sí. O sea, eso pasa. Sí, he visto eso. Eso pasa. ¿Y luego qué sigue? ¿Alguna vez que ves que alguien sí es afinado? ¿Qué sigue? Bueno, pues vemos todo, o sea, técnicas, desde lo más básico, porque yo muchas veces fui a clases de canto y no sabía ni qué tenía en la garganta, ¿sabes? O sea, no sabía de las cuerdas vocales de nuestro instrumento. ¿Te fijas que se habla mucho de eso? Todo el mundo sabe ese concepto de cuerdas vocales, pero nadie sabe cómo son. Ajá. Ni siquiera físicamente cómo son. ¿Te imaginas? Claro. Como una arpita. Yo me imaginaba con las cuerdas, ¿no? Que es un músculo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues está esta onda, luego vemos técnica, luego ya vemos, pues, géneros, o sea, cada quien llega con su estilo, con su género, o no con su estilo, pues, pero quiere desarrollar su estilo, y los géneros que les gusten, ¿no? Hay personas más versátiles, hay personas que nada más se casan con uno, entonces, ahora sí que ver la necesidad del alumno. Ok. Y tú vas viendo también como en qué tiene más facilidad. O sea, ya a estas alturas creo que puedes ver, no, este tiene voz de banda. Ay, sí. Sí, se notan muchísimo las influencias, muy cañón. Es que es más bien eso, ¿no? Sí. No es tanto la voz, sino que se nota lo que escuchan. Exacto. Y yo ahorita estoy cantando mucho con un cantante que se llama Lauro. Y lo que admiro muchísimo de él, que lo he visto muy poco en otros cantantes, es que cantan cada género como va. Ok. O sea, cambia el switch. Ajá. Pero teniendo sí teniendo tu estilo, obviamente, pero dándole el sonido al género como es. O sea, no es que seas un cantante, por ejemplo, de, no sé, de pop, y te escuchas como un cantante de pop cantando una salsa, ¿sabes? Y pocos cantantes, artistas logran hacer esto de canto la salsa y tiene que sonar como salsa porque es la acentuación que lleva, porque es los recursos que llevan, porque es todo, ¿no? Los matices, todo, pues. Y así cada uno. Entonces, cuando logras eso, digo... este chavo lo está logrando. No, ya tiene. Y tú estás aprendiendo eso. Sí, eso. A hacer ese... Pero también me llega mucho esta onda de... Esta frase que dice, el que poco abarca... En el que mucho abarca, poco aprieta. Es que ya te estás como el Chapulín Colorado. Bueno, la idea es esa. La silla que se puede del camarón que se... Exactamente. A buen árbol se arrima. Entonces, me pasa esta onda de, ok, he cantado muchos géneros, pero por enfocarme en abarcar mucho, luego ya... ¿Qué onda? O igual, vuelvo a lo mismo, a donde empecé, ¿no? O sea... Yo ya tenía un estilo bien definido, mis influencias bien definidas y todo esto, dejas de hacerlo para poder cumplir con los otros géneros y que suene como tiene que sonar. En la chamba. Pero luego descuidas lo otro. Sí. ¿Y sientes que lo descuidaste? Sí, claro. Pero sí enriquece, ¿no? Tener muchos recursos y finalmente, pues poder pensar y ese que digo, ese switch de podértelo cambiar. Sí. Pero la onda es trabajar las dos cosas en conjunto. Tu estilo y además lo demás. Entonces, por la chamba a mí me pasó, y por la estudiada y todas las cosas, que pues me enfoqué mucho en la chamba y mi estilo, lo mío, mi esencia de cantante como Valeria y mi onda original, pues no la estudio. Claro. Entonces, por eso ya dije, renuncio a todo para darle ahora sí todo lo que aprendí de todo, ahora sí a darle a esto. ¿Me explico? Ok. Y ese es el plan. Y eso es en lo que andas ahorita, sí. Tal cual. Ahora pues sí buenísimo. Ya tengo plan. Pues me dejas
no sé si tengas algo en específico para lo de las clases, pero en la descripción puedo poner ahí tus redes sociales para que te contacten. Ok, ay. Para que te caigan todos los alumnos habidos y por haber. Súper, pues ahí los espero, muchachos. Contáctenme en las redes sociales. Pues, ¿qué te parece si te vuelvo a invitar en 3 años? Ay, sí, cuando termines tu carrera y tu maestría. Para ver cómo y lo cotejamos con esto que hablamos hoy. Cuando ya tenga mi música. Exactamente. Sí, no, sin duda con eso. Sí. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, Val. Ay, gracias. Por fin te diste un tiempo en tu apretadísima agenda que nomás no se podía, pero qué bueno que se pudo. Espero que algo les sirva a alguien. Seguro sí. Con eso me doy. Te agradezco mucho. Nos vemos pronto. Adiós. Muchísimas gracias. Bye, bye. Bye.